Shalom amigos, les habla el Rabino Joseph. Damos gracias al Santo Bendito porque estamos una semana más en el contexto de una importante parashá. Esta semana, que es la semana del 4 de septiembre en adelante, recuerden que el día domingo en el calendario gregoriano es el primer día, es el último día de este calendario, pero para nosotros en el calendario hebreo es el primer día de la semana, Yom Rishon. Damos gracias al Santo Bendito porque tenemos una interesante parashá, la parashá de esta semana, la parashá 49, corresponde a Kitetse, cuando salgas. Y como ya dije, es la parashá que va de la semana del día 4 de septiembre en adelante, día 8 del mes de Elul en adelante. Esta parashá se encuentra en el Sefer de Barim, capítulo 21, en el verso 10, al capítulo 25, verso 19. La Haftará se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 54, verso 1 al 10. Y el Maftir se encuentra en el capítulo 25, versos 17, 18 y 19. Y esta parashá comienza, se llama Kitetse, ¿cierto?, por las primeras palabras con las que comienza. Y dice así, capítulo 21, verso 10, Kitetse la milhama al oibeija, netano Adonai Eloheja beyadeja, beshavita shivo, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Eterno tu Dios los entregue en tus manos y los tomes cautivos. Bueno, esa es una traducción, ¿cierto? Más bien dinámica. Pero cuando nosotros nos vamos, ¿cierto?, al texto en sí y a las letras y a la frase y cómo está estructurada, la frase resulta un poquito distinta y el resultado, ¿cierto?, también es distinto. Si nosotros leemos en el nivel Peshat, que es el primer nivel, ¿cierto? Peshat significa literal o en realidad superficial, por encima. Lo que tú lees, eso es. En ese nivel, aquí se están dando leyes o reglas para cuando salgan los hijos de Israel a la guerra. Entonces, no debieran estas leyes ser perdón, muy distintas a otras leyes, ¿cierto? Que tienen que ver con conflictos, con guerras, ¿cierto? Y enemigos, y bajas, y prisioneros, y qué sé yo. No obstante, cuando nosotros comenzamos a adentrarnos en el texto, nos llama poderosamente la atención varias cosas. Y a través de esto que nos llama la atención, ¿cierto?, podemos ir tratando de sacar de en medio de todo el barro algo de, ¿cierto?, diamante para nosotros. Primero, ¿cierto?, quítese cuando salgas. Esto, ¿cierto?, en nivel literal, todas estas leyes van a entrar en vigencia no cuando Israel sea atacado, sino que cuando Israel salga al ataque. No es lo mismo una guerra, ¿cierto?, una operación defensiva a una operación ofensiva. Entonces, esta está en el contexto de una operación ofensiva. Israel es el que va, ¿cierto?, a atacar. Entonces, quítese. Esto quiere decir que, ¿cierto?, ya nos presenta la primera curiosidad, por decirlo así. Lo otro es que cuando nosotros nos vamos al texto, a lo literal, aquí dice, ¿cierto?, quítese la milhama, cuando salgas a la guerra, el oibeija, contra tus enemigos,
el verbo que usa después no dice y el Eterno los entregue en tu mano, sino que el Eterno te lo entregue en tu mano. Es decir, cuando dice contra tus enemigos, son varios, pero cuando dice el Eterno lo entregue en tu mano es uno solo. Habla de uno solo, una entidad que viene siendo nuestro enemigo. Dice, un etano y a él, y te lo entregue a él en tu mano, el Eterno, Adonai Eloheja, Belladeja en tu mano, y después dice algo mucho más eh, curioso, Beshavitashivo, y cautives al cautivo. Eso lo dice textual. Evidentemente yo leí en principio, ¿cierto?, una traducción dinámica, y una traducción dinámica nos deja muy poco, ¿cierto?, para escudriñar la escritura. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Eterno tu Dios los entregue en tus manos, y tú tomes a los cautivos y veas entre los cautivos a una mujer hermosa y la desees y la tomes para ti por mujer, entonces la traerás a tu casa, ella se rasurará su cabeza, se cortará sus uñas. Pero aquí el texto me dice, el texto, ¿cierto? Ameforash se dice en hebreo, literal. Ameforash significa literal, me está hablando de otra cosa. Según este texto, ¿cierto? Esta no está en el contexto de este pasaje, o esta guerra no está en el contexto de una guerra normal, por las causas, ¿cierto?, escriturales que yo ya estoy dando. Dice, y el Eterno te lo entregue a un solo enemigo, está hablando de un solo enemigo. Da la impresión que en principio la Torá está hablando de varios para después concluir que en realidad no hay varios enemigos, el hombre no tiene muchos enemigos, tiene un solo enemigo. Tiene un solo enemigo, ¿verdad? Y lo otro que llama la atención, ¿por qué dice y cautives al cautivo? O sea, si es el cautivo, ¿por qué yo lo tengo que cautivar? Y si está cautivo, ¿quiere decir que está cautivo sin poder de accionar nada? ¿O es un cautivo que aún estando en cautiverio puede seguir viviendo y actuando y mandando? ¿Ya? ¿Por qué dice cautives al cautivo? Si ya es cautivo, ¿por qué lo tengo que cautivar? Si ya está en categoría de cautivo. Y esto nos lleva, ¿cierto?, a, tomar los títulos de las parashot anteriores o las ideas principales de las parashot anteriores para poder aplicarla acá y ver qué es lo que el Santo Bendito tiene para nosotros. La parashá hace 2 parashot atrás. Parashá Re'é nos hablaba de mira bien. Re'é significa mira. Es decir, ten cuidado. Fíjate bien. Fíjate bien. Para lo que viene, abre bien tus ojos. La parashá que sigue de Re'é es Shoftim, que nos habla sobre saber juzgar bien, ¿cierto? Saber juzgar bien. Tengo que mirar bien en Re'é, juzgar bien en Shoftim, y después en Kitzé, luego salir a la guerra. Ahora, estas parashot tienen una cantidad de mandamientos extraordinarios. De hecho, esta sola parashá, la parashá anterior de Shoftim tenía 41. Esta parashá tiene 74 mandamientos. ¿Por qué una cantidad tan grande de mandamientos cuando el tema principal es un enemigo? Entonces tenemos que concluir, como dicen nuestros sabios de bendita memoria, tenemos que concluir que ilusoriamente nosotros hablamos de muchos enemigos, pero en realidad nosotros tenemos un solo enemigo. Un solo enemigo. Y la verdad es que no me estoy refiriendo, ¿cierto?, al que todos nosotros podríamos pensar, al enemigo de nuestras vidas, ¿cierto?, al Satán. No. Para encontrar un hilo
de lo que este pequeño comentario quiere presentarles, tenemos que echar mano al Sefer Matatiahu, capítulo 10, verso 36 al 38. Hacia el final del 38, del 36, eh, la verdad es que el 36, 37 y el 38 son muy interesantes, pero el 36 dice, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. El enemigo del hombre está dentro de su propia casa. Y cuando el Señor hablaba, ¿cierto?, sobre el espíritu que salía y andaba por lugares inhóspitos, el espíritu que salía del hombre, dice, piensa en regresar y dice, regresaré a mi casa. Eso quiere decir que desde el punto de vista de el Brit Hadashah, ¿cierto?, y de los comentarios del Sefer Matatiahu, cuando la Torá en una segunda instancia se está refiriendo a la casa, se está refiriendo al hombre, a su alma, a la casa, ¿cierto?, que el Eterno le entregó. Ojo con esto, ¿por qué? Porque en castellano hay una diferencia entre la palabra casa y la palabra templo, pero en hebreo no. En hebreo no existe la palabra templo, existe la palabra bait, ¿cierto? Que es la casa, Beit HaKodesh, ¿cierto? O Beit HaMikdash, que es la casa de la santidad, para referirse al templo, y también se refiere, ¿cierto?, a una casa habitada en forma, ¿cierto?, por una persona en particular. Eso quiere decir que cuando el Señor hablaba de la casa, estaba hablando del corazón del hombre, pero también estaba hablando del templo, el templo que tenemos todos nosotros dentro de nosotros. Cada uno en nuestro interior, en el fuero interno, el hombre interior que llama la Escritura. A esa casa se está refiriendo. Y aquí dice que el enemigo del hombre está dentro de su propia casa. Y a ese enemigo es a quien nosotros tenemos que declararle la guerra. ¿Se fijan ustedes? Está dentro de nosotros. Por eso dice cautivo. No está fuera de nosotros. El enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Aquella naturaleza caída y aquella naturaleza humana, terrenal, ¿cierto?, que no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Y por eso dice la Escritura, y cautives al cautivo, a este que está dentro de nosotros, que parece cautivo, pero que en realidad tiene tan amplias facultades que llega a ordenar nuestra propia vida, a ese tú tienes que cautivar, a ese tienes que hacerle la guerra. El enemigo del hombre es el que está en su propia casa. ¿Cuántas veces nosotros andamos buscando enemigos por fuera y no nos damos cuenta que nosotros tenemos una naturaleza, y esa naturaleza, según las palabras de Rav Shaul en los escritos del Brit Hadashah, dice, y esa es la naturaleza que batalla, ¿cierto?, contra nuestra propia alma. Esa es la guerra que nosotros y todo hombre tiene que librar. Es una guerra complicada, es agotadora, porque es diaria, es constante, y puede que en algún momento, ¿cierto?, pensemos que estamos ganando y veamos que estamos ganando, y en otros momentos sentimos que estamos perdiendo. La verdad es que a veces pienso que esta guerra es como una partida de ajedrez. Nunca sabes si estás ganando o perdiendo hasta el día final. En una partida de ajedrez nadie sabe quién va ganando y quién va perdiendo hasta la última jugada. De repente tu contrincante puede tener 2 o 3 piezas y con esas 2 o 3 piezas logró matarte o matar al rey y te ganó la partida. Entonces, esta es la guerra, ¿cierto? Cuando salgas a la guerra, y por eso dice la Escritura, y el enemigo te lo entregue, hablando de uno solo, el enemigo que nosotros tenemos dentro. Ya ahí en el primer capítulo del Sefer Yaakov, del libro de Jacob, él decía que aquel que es tentado, no piense que es tentado del Eterno o por parte del Eterno. Podríamos pensar también, ¿cierto? Bien vale
bien vale agregarlo, no pensemos que el tema es de afuera. Jacob dice, sino que de su propia concupiscencia, de su interior, él es, ¿cierto? Él es tentado, él es probado y él es seducido. ¿Se fijan ustedes? Entonces, ¿dónde está el enemigo? Si yo pienso que el enemigo siempre está afuera, esto es sin perjuicio de que efectivamente existe un enemigo externo, pero que curiosamente la escritura, en los escritos del Brihadashá, siempre, después de la obra redentora de Mashiach, que su mérito nos alcance, después de esa obra redentora sobre el madero, todos los escritos, y sobre todo los escritos de Rav Shaul, todos ellos hablan de que es un enemigo derrotado, que es un enemigo, ¿cierto?, sentenciado y derrotado. Sin embargo, no es lo mismo respecto del enemigo que llevamos dentro. Cuando habla el Brihadashá sobre este enemigo que llevamos dentro, ¿cierto? De hecho, Rav Shaul dice, miserable de mí, porque termino haciendo precisamente aquello que aborrezco. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, la batalla a muerte se libra aquí dentro, dentro de nuestra propia Neshama, dentro de nuestro propio corazón, dentro de nuestra casa, dentro de nuestro templo. Hablábamos ayer, en la parasha de la tarde, sobre este mandamiento que nos da la parasha de Shoftim, ¿cierto? Para el rey, en realidad, que el rey no va a juntar muchas mujeres, porque harán que su corazón se desvíe. Y se da el caso, los rabinos dan el caso de Salomón, que ya hacia el final, ¿cierto?, de sus días, cuando estaba anciano, su corazón se desvió, ¿cierto?, por consejo de sus mujeres, y él terminó poniendo ídolos, ¿cierto?, hechuras de mano de hombre, en el templo sagrado. Y uno podría rasgar vestiduras y decir, pero ¿cómo el hombre más sabio del mundo pudo caer en un error así? Y nosotros no ponemos otros dioses en el templo de nuestro corazón. No tenemos ningún enemigo ahí levantado, erigido, ¿cierto?, fundado en el templo de nuestro corazón. ¿Qué tan cuidadosos somos del templo que el Santo bendito nos ha entregado? Entonces, quizás sea bueno repasar esta para allá y complementar esta idea con lo que nos dice el Brihadashá. El Brihadashá nos trae mucha información respecto de esta guerra interna, una guerra a muerte, una guerra constante y una guerra sin cuartel. Sin cuartel, porque de nuestro propio corazón somos seducidos, de nuestro propio corazón somos engañados. Dice la Escritura que el corazón del hombre es perverso, perverso. Y eso lo tenemos dentro. Tenemos al cautivo dentro de nosotros. Bueno, a este cautivo hay que salir a hacerle la guerra y cautivarlo, como dice la Escritura. Parece un juego de palabras, pero es una verdad terrible. En la Escritura nos enseña que hay dos tipos de guerra. Milhemet Reshut, que es una guerra opcional, si yo quiero salvo, y hay un Milhemet Jová, es una guerra, ¿cierto?, por obligación. Y esta guerra, esta a la que nos manda el Señor, esta no es una guerra opcional, esta es una guerra obligatoria. Nosotros sí o sí tenemos que salir, tenemos que hacer frente y tenemos que tratar, de cierta forma, doblegar al enemigo que tenemos dentro de nosotros. Y para eso, sí o sí, una estrecha relación con Dios, un nutrirse mucho de la palabra de Dios, un conocernos mucho, ¿cierto? Un juzgar menos al hermano y juzgarme yo a mí mismo, y aquí vendría muy bien lo que dijo nuestro bendito Mashiach, que su mérito nos alcance, no sacar la paja del ojo ajeno, sino que sacar la viga primero que tengo en mi propio ojo.
conociéndonos. En ese sentido hay que pedirle la ayuda al Santo Bendito, que Él nos examine, que Él nos examine y que Él nos diga, ¿cierto? ¿Quién es este cautivo que tenemos nosotros dentro, a quien tenemos que finalmente doblegar? Que podamos encontrar fuerza y que podamos encontrar esperanza y podamos encontrar incluso, ¿cierto? Cabana, deseos de, de salir a la guerra contra este cautivo, ponerle los grilletes, doblegarlo y hacernos cargo y hacernos dueños de nuestra libertad. Como dice, como dijo, ¿cierto? Rab Shaul, disfrutando de la libertad con que nuestro Mashiach nos ha hecho libres. Que el Eterno nos bendiga, que tengamos una excelente semana. Shavua Tov.